Vamos, más fuerte, diga: Señor, esta hora, háblame. Necesito una palabra. Por tu palabra se sostienen los cielos y la tierra. Por tu palabra se sanan los enfermos. Por tu palabra se abren los mares. Dígale: Señor, por tu palabra podemos recibir libertad, podemos recibir crecimiento. Dígale: en tu palabra edificación. Y que esta palabra no vuelva a ti vacía. Dígale: Señor, soy buena tierra, donde esta semilla de tu palabra producirá mucho fruto. Amén. Hoy quiero hablarles bajo un tema que la verdad me tiene muy bendecido y le he puesto: no hay vuelta. ¿Cómo se llama? No hay vuelta atrás. En la vida, todos los que estamos aquí, estoy seguro que hemos escuchado un viejo refrán, consejo, quizás, que la gente nos ha dado, que dice: nunca quemes todos tus puentes. ¿Alguien alguna vez había escuchado ese refrán, consejo? Muy pocos. Bueno, hoy les voy a contar un poquito de él. Este es un dicho muy popular que significa: no cierres del todo una puerta, por si de pronto más adelante quieres volver a pasar por allí. Eso es lo que más o menos nos querían decir nuestros abuelos cuando nos decían eso. Es un refrán que suena prudente, sí, pero en el reino de Dios a veces la prudencia humana es el peor obstáculo para la obediencia divina. Escúcheme. La historia nos cuenta que algunos de los ejércitos más temidos, como los ejércitos romanos, aplicaban una táctica muy radical. Los romanos tenían una forma de manejar los ejércitos muy radical. Cuando cruzaban un puente para llegar a atacar a un enemigo, escúcheme bien, y entraban en el territorio que querían conquistar, ellos destruían los puentes para que el ejército no tuviera opción de regresar. O sea, estando en el territorio tenían que pelear sí o sí. Estrategia aplicó Hernán Cortés al llegar a México. Este gran general mandó a hundir y a quemar los barcos cuando fue a conquistar. Él dijo: los barcos en que llegamos hay que hundirlos, hay que quemarlos, porque no hay un plan B. No hay forma de huir de este lugar a menos que ganemos. Entonces, este mensaje es claro, que si estamos en el reino de los cielos es porque Dios nos llamó para conquistar. Muy pocos me convencen, muy pocos. A ver, en este reino Dios te llamó para ganar. Dios nunca llamó a ninguno de sus hijos para retroceder. Es más, Dios dice que el que retrocede no agrada su alma. Así dice Dios. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar un ejemplo de un hombre que tuvo un momento similar a este, del cual vamos a aprender sabiduría. Vamos a aprender cómo fue que él decidió hacer caso al llamado de Dios, cómo pudo ejecutar un ministerio tan poderoso, cómo Dios pudo trabajar a través de este hombre que es igual que usted, igual que yo, sujeto a pasiones, sujeto a debilidades. Pero es que este hombre del quien hoy voy a hablarles tenía una decisión radical, y era no volver ¿a dónde? Atrás. Yo quiero hablarles del profeta Eliseo, y quiero que lean conmigo, por favor, esta hermosa historia de donde vamos a aprender principios para ser esos hombres, esos instrumentos que Dios quiere usar en este tiempo. Dice: entonces Elías fue y encontró a Eliseo. ¿Por qué Elías fue a buscar a Eliseo? Recordemos que versículos antes de esto, Elías había dicho a Dios que estaba cansado, había dicho que ya no podía más en el ministerio, se metió en una cueva, Dios lo tuvo que sacar de la cueva, Dios tuvo que ir a buscarlo a la cueva, Dios tuvo que darle una palabra a Elías y decirle: mucho camino te resta por andar, porque el día que usted siente que llegó al final es el día que Dios dice: apenas estás comenzando. Elías dijo: no tengo fuerzas, y Dios lo alimentó con una comida que lo fortaleció durante 40 días. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted crea que es más débil, Dios te puede convertir en el más fuerte. Elías venía de esa transición.
Elías venía de ese lugar donde había prácticamente puesto la renuncia. Y Dios le dice: Elías, mucho camino te resta por andar. Resulta que cuando sale de ese encuentro con Dios, donde Dios movió piedras, donde Dios movió el fuego y donde le habló en el silbo apacible, se encuentra aquí con Eliseo. Y continúo porque estoy poniendo un poquito de historia para que entiendan por qué es que se encuentra con Eliseo. Porque Dios le había dicho: tienes que ungir profetas, tienes que ungir reyes, porque hay días, escúcheme bien, donde usted piensa que llegó al final y Dios todavía te tiene escogido para llamar gente grande, para ungir gente con propósito, para ser un instrumento en sus manos. Gloria a Dios por 5 o 6. Muy bien, perfecto. Elías fue y se encontró con Eliseo, hijo de Safat. ¿Dónde estaba él? Dice: arando un campo. Habían 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. O sea, él tenía la yunta número 12. Elías se acercó a él. Vean qué forma más particular de llamar a un hombre de Dios al servicio. Elías se acercó a él, no habló con él, no cruzó una mirada, no hubo ningún tipo de contacto físico, nada más le echó el manto encima sobre los hombros, y siguió. ¿Cómo? Caminando. De inmediato Eliseo dejó el arado y corrió para alcanzar a Elías y le dijo: déjame dar un beso de despedida a mi papá y a mi mamá y luego te seguiré. Le contestó a Elías. Elías le dijo: claro, hazlo, no te lo impediré. Eliseo fue, y lea conmigo y ponga atención a lo que continúa. Dice: Eliseo fue y mató 2 bueyes, y usando el yugo. ¿Cuál yugo? El que usaba para arar la tierra, lo quemó y lo usó como leña para cocinar la carne. Entonces se la dio ¿a quién? O sea que había mucha gente ahí. Eliseo no estaba solo. Había muchas personas viendo lo que estaba pasando. Y dice que se la dio a la gente la carne y la comieron como una... La carne la comieron como una ofrenda para festejar, para celebrar. Entonces Eliseo, lea conmigo ahí, comenzó a seguir a Elías y se convirtió en su ayudante. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? No vuelvas atrás. Perfecto. Él estaba trabajando en la yunta de bueyes. ¿Por qué Eliseo, al recibir el manto y tocar ese manto que le puso Elías, lo primero que hizo fue matar los bueyes con los que trabajaba? Quemar la madera o despedazar el yugo con el que estaba trabajando. Escúcheme bien, porque él sabía, tenía una decisión clara, que a partir de ese momento él nunca más volvería a hacer lo que estaba haciendo. Él entendía que Dios estaba abriendo para él una nueva puerta, un nuevo llamado, un nuevo ministerio, una nueva tarea, una nueva asignación. Por eso mató los bueyes. Y lo más interesante es que la carne la repartió a mucha gente. ¿Qué era lo que estaba diciéndole Eliseo a Elías con esa actuación? ¿Qué era lo que Eliseo le estaba diciendo públicamente a todo el pueblo que lo había visto crecer allí, trabajar allí, ser un empresario exitoso? Él estaba diciéndole a todos los que estaban allí: es imposible que yo vuelva atrás. Es imposible que yo vuelva a la tarea que antes hacía. Escúcheme bien, él lo que estaba tomando era una decisión, que su futuro ahora estaría en el servicio a Dios. Jesús también habló de eso. Muy parecido, Jesús nos dijo: ninguno, ¿cómo? Que poniendo su mano en él, mire hacia atrás, es apto, está listo para ministrar en este reino.
Ahora, Jesús no estaba diciendo esto porque Jesús sea cruel. Jesús no estaba diciendo esto porque es malo. Jesús estaba hablando esto porque Él sabe que un discípulo con un pie en el mundo y con un pie en el reino no sirve. ¿Alguien me está escuchando? Jesús sabía que una persona que no quema puentes, una persona que no renuncia del todo a algo por causa del reino, una persona que no tomó una decisión completamente seguro, es una persona que tarde que temprano regresa a hacer lo que dejó. Dios, cuando tocó a todo el pueblo egipcio, Dios es tremendo. Estaba estudiando mis notas y me dice: anota esto. Me dice: cuando yo saqué al pueblo de Israel de Egipto, ellos no se dieron cuenta que yo les quemé los puentes. ¿Por qué, Pastor Graving? Porque Él mató a todos los primogénitos de todos los egipcios, y nada más y nada menos que mató al principal de todos los hijos, que era el del faraón. Yo quiero que usted se imagine el enojo, la ira, el dolor, el rencor, el deseo de venganza que estaba en el corazón del pueblo egipcio cuando vio que por causa de Israel sus hijos habían muerto. Dios es tremendo. Dios dice: no los pude convencer con palabras, les mandé pruebas, les mandé plagas y no los logré convencer, pero les voy a tocar los hijos, voy a tocar la parte más sensible del pueblo egipcio, para que no haya forma de que los de Israel se puedan devolver. Porque Él sabía que el odio y la venganza entraría en el corazón de Egipto, del rey. Y eso sucedió cuando los dejaron ir de momento. Tal vez no estaban muy claros en lo que estaban sintiendo y haciendo, pero cuando ellos empezaron a caminar, dice la Biblia, el rey dijo: un momento, traigan los soldados, traigan el ejército, tráiganme en mi caballo, tráiganme las armas, vamos a ir detrás de esta gente que fueron los que provocaron la muerte de toda nuestra generación, de nuestra descendencia. Y ¿sabe qué? Israel no tenía forma de volver atrás. Atrás estaba el ejército egipcio persiguiéndolos, y adelante estaba el mar que les impedía avanzar. ¿Alguien me está entendiendo? Dios, cuando toma la decisión de sacar a un hombre del mundo, de la vida pasada, de la antigua manera de vivir, Dios desea que usted nunca más vuelva allí. ¿Estoy hablando con alguien hoy? Seguir a Cristo no es un experimento. Seguir a Cristo no es una prueba más. Seguir a Cristo, escúcheme bien, no es una decisión para ver si funciona o no funciona. Seguir a Cristo debe ser una entrega absoluta. ¿Estoy hablando con alguien hoy? ¿Dónde está la gente que decidió por Cristo? Perfecto, muy bien. Dios, escúchame bien, no nos llama a servirle con reservas, ni nos llamó a servirle a medias. O somos ni frío, porque el tibio, o sea, Dios dice: si lo vas a hacer, hazlo bien. Si vas a caminar en mi reino te va a respaldar. Mi unción está contigo, mi autoridad está contigo, mi poder está contigo. Pero si lo vas a hacer, tienes que hacerlo bien. El mismo Jesús, ¿quién? El mismo Jesús quemó todos los puentes para no volver atrás. ¿Cómo, pastor? Sí. Jesús también tuvo que tomar una decisión. La Biblia dice que Jesús tuvo que tomar la decisión de ir a la cruz, y cuando tomó la decisión de ir a la cruz, nunca volvió a ver hacia dónde. Él también sabía que no había forma de volver atrás. Mire lo que dice Romanos, para que vea que hasta el cielo quema puentes cuando se trata de salvarte a ti y a mí.
El que no escatimó, ¿quién? El Padre. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo, diga conmigo, entrega. En este reino no podemos caminar si no hay entrega. Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas? ¿Cuántas? Hasta el Padre tuvo que tomar la decisión de decir: si tomo la decisión de enviar a Jesús, es porque no voy a volver atrás. En la cruz Jesús no nos dejó un camino alterno. En la cruz Jesús fue por el todo. Él dijo: lo voy a dar todo. La pregunta que hoy tengo para ti es: no es si Dios está comprometido contigo, porque yo sé que Dios te comprometió contigo. Es si tú estás comprometido con Dios. Ya el pastor vino de Miami y regañó. No. Es una pregunta que tenemos que hacernos. Yo sé que Dios está comprometido conmigo. Diga conmigo: yo sé que Dios está comprometido conmigo. Pero la pregunta es: ¿cuánto estás comprometido tú con Dios? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? La pregunta es esta mañana: si tú ya quemaste tus puentes. Gracias, pastora. La pastora quemó los puentes de ella, dice. ¿Ya quemaste tus puentes con la vida pasada que llevabas? No hay nada que te ligue a eso ya. Ya no hay amiguillos o amiguillas que te ofrezcan por ahí unas vacaciones espirituales en el mundo. O todavía tienes un barco esperando por allí. Porque si de pronto, pastor, no me siento muy bien en la iglesia, no tengo que dejar todas las malas amistades que tenía, porque de pronto no quedé tan mal con esa muchacha que es del mundo. Pastor, a la de menos puedo volver ahí otra vez a intentar, quizás sea de Dios la segunda vez. O sea, quiere decir que el puente está ahí esperando, el barco está todavía esperando en la orilla. Entonces no hubo una decisión radical. Te voy a hablar de 5 cosas puntuales, 5 cosas puntuales que Eliseo tuvo que ver antes de ir y quemar ese arado. Antes de cortar ese buey en pedazos, él tuvo que pensar en 5 cosas que son las que hoy Dios quiere que pensemos nosotros también. Y le voy a poner la primera. Diga conmigo: zona de seguridad. Vamos, dígalo más fuerte. Diga: zona de seguridad. Eliseo, cuando se encontró con Elías, estaba en su zona de confort. Estaba en su zona segura. Él sabía el oficio, él sabía lo que hacía, él tenía experiencia en eso, él era capacitado para eso. Mire lo que dice la Biblia. Entonces Elías fue y se encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando en un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Déjame decirte algunas cosas importantes que tienen que ver con tu zona de seguridad. Eliseo tenía recursos. Eliseo no era un hombre común y corriente, era un hombre adinerado, era un hombre que tenía bastantes recursos. Tenía tierra, tenía negocio estable. Escúchame bien. Dios a Eliseo lo llamó desde la abundancia en la que vivía. Aquí voy a tocar las fibras del alma, pero es importante. Dios a Eliseo lo llamó desde la abundancia, no desde la escasez. Este no era un hombre que estaba viviendo mal, no era un hombre que estaba con recursos mal, no era un hombre que estaba endeudado, no era un hombre que estaba en necesidad, era un hombre que lo tenía bien todo. Y a veces el mayor obstáculo para seguir a Dios no es la escasez, es tenerlo todo. A veces lo que nos impide seguir a Dios y tomar decisiones por Dios no es que no tenemos, es que estamos muy cómodos. ¿Alguien está conmigo? Voy a hacer esta pregunta: ¿todavía me aman? Gracias, Señor.
A veces cuando estamos muy cómodos, no pensamos en los demás. Nos cuesta ponernos en los zapatos del que no tiene, del que está pasándola mal. Estamos cómodos. En casa hay para la luz, para el agua, para esto, para lo otro, para el estreno, para viajar. Estamos tan cómodos que cuando viene ese manto de Dios que quiere caer sobre usted y sobre mí, lo que nos impide no es que Dios no quiere, no es que Dios no te escogió, sino que estás muy cómodo con lo que tienes. Y la comodidad compite con el llamado, con el propósito y con el plan de Dios. Número 2, le prometo que voy a ser breve hoy, nos vamos muy temprano. 2, la llamada de Dios, léalo conmigo, no viene con un manual, viene con una. Pastor, ¿qué es lo que quieres decirme con eso? Que cuando Dios llamó a Eliseo, no le dio un discurso. Dios no le prometió un salario. Dios no le dijo por medio de Elías que le iba a dar beneficios. ¿Alguien está conmigo? Simplemente el profeta le echó el manto encima, se lo puso encima. Eso fue todo lo que pasó en ese encuentro. Pero ese manto es muy importante, diga conmigo, el manto es muy importante. Porque ese manto, escúchame bien, representaba el llamado. Ese manto representaba la autoridad y la unción de Dios en la vida de Elías. Diga conmigo, no era cualquier manto. Cuando Dios te llamó, no fue cualquiera el que te llamó. El problema cuando no entendemos el llamado es no entender quién me está llamando. Eliseo entendió que esa señal requería una respuesta inmediata. Hay días en los que vas a tener que tomar decisiones por Dios inmediatas. Se fueron todos los amenes y yo me entré en una preocupación tremenda. Hay días donde Dios quiere que tú tomes una decisión ya. Es más, Él dice, he aquí el día aceptable de tu salvación. Hoy, ¿cuándo? Es una decisión inmediata. Decidir dónde voy a vivir la eternidad, con quién voy a vivir mi eternidad. Es una decisión, diga conmigo, inmediata. No puedo postergar, no puedo pensarlo mucho, no puedo darle largas porque es una decisión que tiene que ver con mi eternidad. Ahora te quiero decir algo, cuando Dios te pensó en llamar, Dios no pensó que te lo iba a explicar todo. ¿Alguien está conmigo? Dios no te va a explicar todo antes de que tomes la decisión. Eso es curioso. A mí nunca me dijeron todo lo que iba a tener que pasar cuando abriera la iglesia. Dios nunca se sentó conmigo y con mi esposa y me dijo, prepárate. El que come contigo en tu mesa, el que come pan contigo te va a apuñalar por la espalda como lo hicieron conmigo. Nunca me lo dijo. Nunca me dijo, la gente que más amas, la gente en que más inviertes, la gente que más has formado será la gente que te va a dar la espalda. Nunca me lo dijo. Nunca me dijo, prepárate, porque cuando tengan un año de estar en gloria, en avivamiento, 600 personas congregándote, prepárate porque te van a cerrar el edificio y vas a andar errante de un lado para otro. Nunca me lo dijo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios pensó en llamarte, no pensó en darte toda explicación de lo que vas a pasar. Dios nunca me dijo que iba a traer a los más bellos de toda la juela a congregarse aquí. Nunca me lo dijo. Dele un aplauso a Dios porque usted es el más bello, la más bella. Y te voy a decir la razón por cual Dios no te explica todo. Porque Dios no espera, escúcheme bien, que tú tengas todos los detalles para obedecer. Sería muy fácil que te den todos los detalles y usted dice, decido o no decido. No, pero no. Dios dice, si tú crees en mí, si tú me amas a mí, tú vas a aceptar mi llamado. Porque con mi llamado viene mi respaldo. Porque con mi llamado viene la unción. Porque con mi llamado viene la autoridad. Porque con mi llamado viene la prosperidad. Porque con mi llamado viene el legado. Con mi llamado vendrán las cosas más grandes de tu vida. Alguien diga amén. Ahora usted dirá, pastor, pero a Eliseo le pusieron un manto. A mí Dios no me puso ningún manto. ¿Sabes cuál es la señal que Dios puso sobre ti? La cruz.
Nadie puede decir que nunca le pusieron una señal, porque Dios tiene una señal y se llama la cruz de Cristo. Cada vez que tú pienses en la cruz de Cristo, hay una señal de un llamado, hay una señal de un legado, hay una, yo no sé si usted me está entendiendo, hay una señal que habla de tu salvación, de tu eternidad, de su propósito de Dios contigo, de su amor eterno por ti, de cuánto Dios pensaba en ti. Esa cruz es una señal. Diga conmigo: la cruz es mi señal. A Eliseo le pusieron un manto y a usted le pusieron una. Qué lindo aprende esta iglesia. Te voy a decir esto para que lo guardes en tu corazón. La fe no se alimenta de explicaciones, se alimenta de obediencia. Abraham: sí, Señor, sal de tu tierra y de tu parentela. Explícame. No tengo que explicarte nada, Abraham. Demuéstrame tu fe por tu obediencia. Sal de tu tierra y de tu parentela y camina, nada más. Y nada más y nada menos que esa acción lo hizo ser reconocido como el padre de la. Diga conmigo: no puedo tener fe si antes no obedezco. Una persona que no tiene obediencia no tiene fe. No tiene que ver con tus años de llamado, no tiene que ver con tus dones, tus talentos. Puedes ser el mejor en lo que haces, pero si no eres obediente, no tienes fe. Número 3, tercera decisión de Eliseo: no negoció su. Vamos, dígalo: no negoció su. Y la selló. ¿Sabes que por eso la Biblia dice que todo aquel que le reconoce a él públicamente delante de los hombres, él le reconocerá delante del Padre? Porque el día que tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo fue público. Él mató los bueyes en vista de todo el pueblo. ¿Quién estaba ahí? Todo el pueblo estaba viendo. Para que no quede duda de que mi decisión es radical. Entre más gente haya en el pueblo, más gente sabrá que yo acepto seguir al Señor. Él mató los bueyes delante de todo el pueblo. Y no solo mató los bueyes, sino que quemó el arado. Yo me imagino lo que pensaba la gente de aquel entonces. Decía: qué loco. Y si no le va bien con Eliseo, con Elías. Hay decisiones que cuando se toman, se tienen que tomar con carácter. Si usted tomó una decisión de algo en este reino, tenga carácter para sostenerse en esa decisión. A Dios no le gusta la gente cambiante. Dice que la gente que tiene dudas, que viene, que va, son como las ondas del mar. Y Eliseo dijo: no, yo creo en el llamado. Diga conmigo: yo creo en el llamado. Y fue y quemó el arado. Y lo más extraordinario que tiene alguien que tiene llamado es que se pone a alimentar al pueblo de Dios. ¿Sabes cómo me doy cuenta que tienes llamado? Cuando piensas en otros. Cuando dices: pastor, yo tengo que ir por aquellos que el Señor fue a buscar a la cruz del Calvario. Él no se comió el buey solo, los dos bueyes, imagínate ahí, atragantado, comiendo solo. No, fue y repartió. ¿Sabes por qué? Esto tiene un significado profético. Cuando Dios nos llama, es porque Dios quiere que repartamos a muchos. Cuando Dios pensó en ti, pensó en muchos. Voy a volverlo a decir: cuando Dios pensó en ti, pensó en multitudes. Él estaba renunciando públicamente a su vida antigua. Es como si le estuviera diciendo a todo el pueblo: ¡hey! Queridos amigos, compañeros de trabajo, vecinos, voy a hacer fe pública del llamado que Dios me está haciendo a través de este manto. Delante de ustedes hoy tomo la decisión de dejarlo todo por causa de mi Señor. Y para que ustedes vean que mi decisión es firme y radical, mato los bueyes con los que trabajo y quemo el arado. Ya no tengo nada que hacer aquí. ¿Alguien está conmigo? Estaba declarando delante de su familia: no volveré atrás. ¿Qué estaba diciendo con ese mensaje? No. Casi no escucho a la iglesia. No.
¿Sabes qué estaba haciendo Eliseo? Estaba cerrando toda posibilidad de decir más adelante, voy a retomar el negocio otra vez. Si las cosas no me funcionan con Elías, ahí tengo los 2 bueyes y tengo el arado, vuelvo atrás otra vez. ¿Alguien está conmigo? Quemar los puentes espiritualmente tiene un significado. Quemar los puentes espirituales significa que usted está cerrando cualquier tipo de escape. Voy a volverlo a decir porque creo que no me escucharon. Espiritualmente, quemar el arado, matar los bueyes, significa cerrar cualquier escape que te lleve de vuelta al pecado otra vez, que te lleve de nuevo otra vez a la vida sin propósito. Por eso tomar esa decisión es muy importante en nuestra vida, porque mientras la puerta esté abierta, la tentación estará allí. El enemigo tendrá un asidero de donde tomar y trabajar tu mente, tu corazón, diciendo, ¿para qué vas tanto a la iglesia si allá? Acuérdese de las fiestas, los pelones. La verdadera fe, diga conmigo, la verdadera fe no deja un plan B. La verdadera fe no tiene un plan B. Deja un punto de no retorno a su vida pasada. Y eso me encanta de Eliseo, que dijo, yo estoy poniendo hoy un fundamento de que yo no soy de los que vuelvo para atrás. ¿Cuánta gente conozco yo que vuelve atrás con facilidad? Vienen convencidos, hasta te convencen, pero no están decididos. Inician algo, pero no lo terminan. Es fácil, de esos sobran, de esos hay por montones. Pero el Señor dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, el que no vuelve atrás será salvo. Dios me llamó a mí hace algunos años atrás y nunca olvidaré lo que me preguntó. No sé si habrá alguien aquí que Dios le haya preguntado lo mismo, pero lo quiero contar porque quizás te edifique como me edifica a mí. Mis hijas saben lo que Dios me habló porque los conversé con ellas. Dios me llamó y me dijo algo y lo conversé con mi esposa. Dios un día me preguntó, Gravy, ¿me amas? Y yo, igual que Pedro, rapidísimo le dije, Señor, tú sabes que te amo con todo mi corazón. Y me dijo, quema los puentes. Quema los puentes de tu dependencia económica. Tenía un trabajo, ganaba plata desde mi casa. No tenía que ir a la oficina. Podía hacerlo donde yo quisiera. Empleado de confianza, 23 años. Manejaba bien el tema, me sabía el teje y maneje de todo lo que hacía. Y Dios me dice, ¿me amas? Señor, tú sabes, entrégame el trabajo, quema el puente. Si tú quemas ese puente, me vas a dar una señal de que nunca más volverás atrás. Y eso para mí significaba mi estabilidad, mi economía, mi estatus de vida. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Dios me estaba diciendo, ¿me amas? ¿Más a mí? Entonces quema de una vez y por todas esos puentes donde jamás volverás a cruzar para abandonar mi llamado. Mi esposa me atendió y yo le dije, mira, Dios me está hablando esto. Y ella me dijo, ya era hora. Yo pensé que me iba a decir, te comiste unos chicharrones ayer, ¿verdad? Yo pensé que ella me iba a decir, estás un poco loquito, ¿no? Ya de verdad que la locura de la cruz se te llegó pero bien arriba. ¿Por qué? Porque era mucho lo que estaba en juego. Hablé con mis hijas. Algunas se quedaron como con tela de de verdad que se volvió loco. Una me dijo, papi, ¿estás seguro? ¿A usted le gusta esto? ¿A usted le gustan los carros? ¿A usted le gusta?
¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo hoy? Pues si estoy aquí fue porque quemé los puentes. Fue porque pude obedecer. Y puedo decirte que he vivido los mejores días de mi vida después de esa decisión. Nada se compara, nada. Si le vas a dar un aplauso, dáselo a Dios. Vamos, bien fuerte. Me encanta Eliseo porque pudo haber vendido la yunta de bueyes. ¿Cuántos concuerdan conmigo que debe haber costado un dineral? Manfred, vendo estos 2 bueyes, son buenos para el trabajo, vendo el arado y recupero un poco. Dice, no. Yo los voy a sembrar en las personas. Quemó, cocinó y bendijo a otros. ¿Sabes cuándo me doy cuenta que tienes un llamado de parte de Dios? Cuando te vuelves bendición para otros. Cuando otros pueden comer de tu fruto. Cuando otros que tienen hambre se pueden saciar de ti. Cuando alguien que está desesperado necesita un abrazo, puede recibirlo de parte tuya. Un consejo de parte tuya. Una oración de parte tuya. Una bolsa de arroz de parte tuya. Me doy cuenta de que te cayó la señal de la cruz encima. Quien entrega todo a Dios nunca pierde. Se los puedo decir yo, quien entrega todo a Dios jamás pierde. Voy a volverlo a decir, jamás pierde. Lo que está haciendo es sembrando para una cosecha mayor. Las cosas más grandes de mi vida vinieron después de quemar los puentes, no antes. Mis mejores bendiciones, mi mejor tiempo, mi mejor estación en mi familia, en mi persona, en mi relación con mi esposa, con mis hijas, vino después de quemar los puentes. Y eso es lo que quiero vaciar hoy en ustedes. Decirles, tomar una decisión radical por Jesús no es una opción, es la mejor decisión. Y número 5, porque dije que íbamos a irnos temprano. Una decisión de Eliseo. ¿Qué dice? Una decisión de Eliseo cambió su vida. ¿Cómo, pastor? ¿Cambió una nación? Sí. Hay decisiones que tú vas a tomar o puedes tomar que no solamente van a cambiar todo tu entorno de tu familia, sino pueden cambiar la nación de Costa Rica y otras naciones de la tierra. Se convirtió en un profeta el día que quemó los bueyes. Yo no sé si sabía para dónde iba, pero Dios lo hizo un profeta con la capacidad de portar el doble de unción de su maestro. Voy a volverlo a decir porque creo que no me entendieron. La decisión de quemar los bueyes, quemar el arado y preparar los bueyes y cortarlo en pedazos, lo llevó a convertirse en un profeta mayor que quien le puso el manto encima. Porque en este reino hay decisiones que te llevarán a la grandeza de Dios. En este reino tomar decisiones por Él te va a llevar a soñar con cosas grandes como soñó José. A sentarte entre silla de príncipes como le pasó a un hombre que se entregó a Dios y a la fidelidad a Dios. Te puedes convertir en la solución de muchos por causa de tu corazón. Fue la bendición. Eliseo, escúcheme lo que le voy a decir. Eliseo fue una bendición para todo Israel. Por Eliseo vieron victorias, por Eliseo vieron enemigos perder, por Eliseo hubo protección, por Eliseo hubo comida, por Eliseo hubo gloria. Vale la pena que tomes una decisión por aquel que te llama, porque muchas cosas grandes se van a desatar cuando tú te decidas por Dios. Tú serás la respuesta de muchos. Las decisiones radicales de hoy son los milagros históricos que se van a registrar mañana. Voy de nuevo. Las decisiones radicales de hoy serán los milagros que se van a registrar en el libro de Hebreos 11 en Costa Rica. Te voy a dar un consejo: no pospongas la obediencia.
¿Cuál? Te voy a dar 5 citas y termino. No pospongas. 5 punticos arriba me ayudan. No pospongas la obediencia. Cuando Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio 2 hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, estaban lanzando la red para pescar. Ahí estaban en su barca, ahí estaban en su puente de comodidad, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Y yo les enseñaré a pescar hombres. ¿Qué hizo Eliseo? Dice que inmediatamente dejó el arado, inmediatamente picó los bueyes. Miren la decisión radical de estos 2 hermanos. Inmediatamente ellos dejaron ahí, no escucho, dejaron ahí y lo siguieron. Consejo número 1, no pospongas tu obediencia. No la dejes para mañana. A Dios le urge tu respuesta hoy. El cielo anda buscando a uno como tú. Qué suavecito. El cielo anda buscando a uno como tú. Segundo consejo del pastor. Segundo. Qué suavecito. No. Tengo una cita para darte ese consejo bíblicamente. La esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en un bloque de sal. Volver a ver hacia atrás te va a paralizar, te va a dejar sin la capacidad de avanzar. Consejo número 3 del pastor Graving. Arriba conmigo. Comprométete. Vamos, yo quiero que lo lea toda la iglesia, por lo menos de lectura. Comprométete. Cita bíblica que respalda el consejo. Pero Ruth le dijo: no me obligues a abandonarte, le dijo a su suegra, y separarme de ti. A donde vayas tú iré yo, y donde vivas tú viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi pueblo. En este reino se necesita gente comprometida. Dios ama a la gente con compromiso. Si usted estudia la historia de Ruth, ella cambió la historia. Ella se metió en la genealogía de Jesús por una simple razón, porque fue una mujer comprometida. Fue la bendición de su suegra cuando no tenían nada, cuando estaban pasando hambre. Esta mujer cambió la historia. Tú tienes el poder de cambiar la historia. Ay, qué suavecito. Dios te llamó para cambiar la historia de tu familia y cambiar la historia de mucha gente que te conoce. Pero comprométete al 100%. Cuarto consejo: recuerda que Dios te lo dio todo. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio, qué suavecito, que dio a su propio, para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo nos va a dar con él? ¿Qué? Todo lo que tiene. Entonces mi mensaje final es: seguir a Cristo es todo o nada. Voy de nuevo. Seguir a Cristo es todo o nada. Mi mensaje final es: Dios hoy te llama a hacer lo mismo. Quema el puente del pecado oculto que no te deja avanzar. Quémalo. 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 Quema el puente de las amistades que te alejan de Dios. Quémalo. Quémalo, no tengas miedo, quémalo. No te va a pasar nada malo, te va a venir lo mejor del cielo. Quema el puente de la fe tibia, esa fe medrosa y condicional. Quiébrala y hoy dile al Señor: heme aquí, envíame a mí. Póngase de pie, te voy a dar la última frase para terminar este mensaje. Cierre sus ojos y escúcheme, nada más tiene que escucharme, por favor. Le voy a dar el último consejo de esta mañana. Cuando tú te atreves a quemar los puentes de tu pasado, Dios empieza a construir el puente hacia tu destino eterno. Mientras tú estás destruyendo los puentes de tu pasado,
Dios estará construyendo tus puentes que te van a llevar a tu destino eterno. Levante sus manos un minuto. Adoremos al Señor. Y